¿Tienes dolor crónico? ¿Padeces estrés o ansiedad? ¿Quizás sufres de insomnio y la medicina no ha logrado ayudarte? Quédate porque hoy te voy a hablar de una opción para aliviar el dolor. Me refiero a la acupuntura, una técnica de la medicina china con más de 2000 años de antigüedad que se basa en colocar finísimas agujas con puntos muy específicos de nuestro cuerpo. Creo que la acupuntura puede ayudarte a centrarte en ti mismo, a recuperar tu salud, a recuperar un mejor estado de conciencia y de tranquilidad. ¿Podría la acupuntura ayudarnos? Alfredo Monroy Cuellar, licenciado en acupuntura médica y rehabilitación, con maestría en ciencias de la acupuntura y diversas otras certificaciones por la Federación Mundial de la Sociedad de Medicina China, dice categóricamente que sí. Tenemos que entender que la gran pandemia de este siglo, del siglo XXI, es el estrés. Entonces, en ese sentido, si nos vamos fisiológicamente a cómo es que se activa esta vía de estrés a través del estímulo importante del sistema nervioso simpático, sí, la acupuntura ayuda a regular esa función. ¿Pero qué es la acupuntura? La acupuntura ayuda a regular y modular las funciones del sistema inmunológico, así como de los otros dos sistemas de control más importantes del cuerpo humano, que sería el sistema endocrino y toda la liberación hormonal, y el sistema nervioso con su regulación a nivel de neurotransmisores. Es decir, sabemos que la acupuntura, a través de ciertos puntos y ciertos estímulos vía nerviosa, nos ayuda a modular estos tres sistemas de control que va a generar un efecto en el cuerpo humano. Entonces, ¿para qué sirve? En algunos casos la acupuntura nos va a servir para padecimientos de manera definitiva, sin necesidad de ninguna otra intervención médica o alópata. Por ejemplo, un paciente con parálisis facial. Una parálisis facial, el problema se puede resolver solo con acupuntura. Ciertos problemas articulares, por ejemplo, con acupuntura. Si nos vamos a otro tipo de padecimientos, la acupuntura va a funcionar como coadyuvante en esto. Por ejemplo, en un paciente con diabetes se puede llevar un tratamiento acupuntural adecuado. Normalmente veríamos que en ese paciente se regulan los niveles de glucosa, y trabajando de manera interdisciplinaria con el médico alópata, les podríamos ayudar a que ese paciente disminuyera la dosis de los medicamentos que está consumiendo. Y en otros casos, la acupuntura puede funcionar como una medicina, vamos a llamarla de acompañamiento. Por ejemplo, un enfermo terminal de cáncer, donde el paciente tiene mucho dolor, la acupuntura entonces va a ayudar a disminuir el dolor. Por lo tanto, puedo utilizar acupuntura desde una gripe hasta un proceso infeccioso, hasta un padecimiento como gastritis o colitis, un padecimiento crónico como una artritis reumatoide o una fibromialgia. Ya que las agujas de esta disciplina son capaces de liberar endorfinas, nos ayudan a reducir el dolor. De hecho, diversos estudios como el análisis publicado en el Archive of Internal Medicine han demostrado que la acupuntura es eficaz para aliviar el dolor crónico. Tal es el caso del dolor de cuello, de espalda o la osteoartritis. ¿Podríamos decir, o es muy aventurado pensar, que la acupuntura ayuda al estado de ánimo? Para la medicina tradicional china, la etiología, lo que genera la enfermedad, lo generan dos tipos de factores patógenos, que son los factores patógenos externos y los internos. Los factores patógenos externos se relacionan a los cambios de clima, y los factores patógenos internos tienen que ver con emociones. Los chinos desde hace 2000 años tienen claro que las emociones pueden producir enfermedad. Por lo tanto, en su propio sistema, nosotros sabemos que si hay un diagnóstico en el cual esa emoción ha alterado y ha generado un proceso de enfermedad, nosotros, al recuperar ese proceso, influir en la emoción que está teniendo el paciente y ayudar a regular esas emociones. Hay puntos que pueden ayudar justamente, por ejemplo, un paciente que tiene problemas de enojo, de ira, y que a través de ello podemos nosotros diagnosticar una cierta fisiopatología en medicina tradicional china. Una vez que tenemos ese diagnóstico, establecemos una meta terapéutica, podemos seleccionar puntos que, aparte, sabemos desde medicina basada en evidencia científica que son puntos que ayudan a regular la respuesta adrenérgica, es decir, la respuesta causada directamente por el enojo. Si son puntos
que van a regular esas respuestas de adrenalina. Por lo tanto, ese paciente va a empezar cada vez a salir más de ese proceso de ira o enojo y nos va a ayudar con su emoción. Un estudio mostró que la acupuntura puede reducir de manera importante los niveles de cortisol. Y como también regula el sistema nervioso, la acupuntura es capaz de producir neurotransmisores como la serotonina que nos van a ayudar a reducir los niveles de estrés y de ansiedad. Entender que a través de una emoción podemos somatizar y generar una alteración fisiológica real en el cuerpo y no únicamente que esté como inventado en un lugar recóndito de la mente, no es algo que todas las personas tengan como de bagaje cultural, vamos a decirlo así, pero nosotros podemos ayudar a hacerlos más conscientes de eso. Y hay veces que ni siquiera el paciente como que lo admite. O sea, yo puedo ver un paciente y decir, es que está lleno de tristeza, o este paciente tiene mucho miedo, y yo le pregunto, ¿tienes miedo? Y voltea y ve al esposo al lado y me dice, no, pero yo le estoy viendo que está aterrada, ¿no? Entonces, bueno, ni siquiera tuvo que habérmelo dicho, lo estoy viendo. Entonces, en medicina china es muy importante observar al paciente. El paciente a veces desde cómo camina, con qué actitud llega, el aroma que despide, checamos el pulso, vemos la lengua, nos interesa el paciente cómo ha dormido, si consume líquidos, si el color de su orina, cuántas veces va al baño. Muchos datos en la vida diaria de una persona que normalmente un médico alópata, salvo que hubiera un proceso específico para algo que se está checando, no te lo van a preguntar. O sea, si tú llegas y tienes un problema de colitis, bueno, pues seguramente te preguntarán en ese tema de colitis, pues bueno, qué has comido o si algo te hizo daño o algo por el estilo, pero no les va a interesar cómo dormiste. En 1997, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos reconoció la acupuntura como una terapia médica legítima. De entrada, sí, nos puede parecer algo extraño, algo diferente, sobre todo alejado de nuestro pensamiento con respecto a la medicina hipocrática o la medicina convencional o alópata que estamos acostumbrados a utilizar. Pero la acupuntura o la medicina tradicional china, cuando empieza a crecer y empieza a pegarse a la OMS, la Organización Mundial de la Salud no acepta de inicio del todo a la acupuntura, más bien le dice, bueno, si funciona, compruébame mediante método científico, específicamente con artículos, cómo es que funciona la acupuntura y para qué funciona la acupuntura. Entonces, a principios de los 70, hace 50 años ya, se comenzó a realizar investigación en acupuntura. Actualmente, si nosotros buscamos en algún portal de medicina, como PubMed, por ejemplo, y buscamos artículos relacionados a acupuntura, artículos científicos de la misma, vamos a encontrar más de 20,000 artículos o 25,000 artículos de revistas indexadas que le dan ese peso y ese valor a la acupuntura desde un punto de vista científico. Y actualmente la acupuntura sabemos que es aceptado en más de 2,000 padecimientos para su uso habitual, según la propia Organización Mundial de la Salud. Hoy en día, las agujas de acupuntura extremadamente delgadas son fabricadas de acero inoxidable. Sin embargo, en el pasado se usaban agujas hechas de bambú, piedra afilada o incluso de hueso. Abrimos el expediente del paciente, hacemos la ficha de identificación, realizamos un interrogatorio por aparatos temas, realizamos las pruebas necesarias para poder llegar a un diagnóstico. Tenemos un apartado importante que es relacionado a las emociones. Entonces tenemos que preguntarle al paciente cuál ha sido la emoción que más se acerca a ti de manera recurrente. Tiendes a tener procesos de preocupación, tristeza, miedo, enojo, alegría. ¿Cuál es la emoción que más te invade o a la que más recurres? Esos datos nos van a ayudar a establecer este diagnóstico dentro de esos 5 fenómenos y veremos si en verdad esa emoción ha generado una alteración para después del diagnóstico poder aplicar un tratamiento adecuado para ello. Puede llegar un paciente y no saber siquiera si tiene una emoción recurrente o tal vez no estar consciente de esa emoción, ¿no? Entonces llega un paciente y me dice, pues yo tengo tal síntoma, tal, y yo puedo ver que hay un fenómeno en el cual aparecen muchos signos y síntomas y los otros tal vez prácticamente están vacíos, ¿no? Entonces yo puedo ver ese fenómeno y ya le pregunto al paciente, bueno, ¿cuál es la emoción que más te afecta? No, pues no, la verdad es que no tengo pues como una emoción directa. ¿No serás enojón? No, yo no soy enojón.
me hacen enojar. Ok, perdón, disculpe. Entonces ya te das cuenta, a ver, yo ya tenía todo este bagaje de signos y síntomas, yo ya sabía desde dónde probablemente vendría la emoción y el paciente puede aceptarlo y poco a poco ir cobrando conciencia que en efecto esa emoción termina siendo recurrente. Ya después el paciente va diciendo, es que he venido a consulta, me he sentido más tranquilo y sí me estoy dando cuenta que entonces me enojaba mucho, pero no era ni siquiera consciente yo de ello. O por el contrario, hay pacientes que llegan y dicen, pues vengo a atenderme depresión, ¿puede hacer algo con acupuntura, con eso? Y claro que podemos ayudar al paciente. O sea, hay veces que el paciente tiene claro qué emoción tiene. Y hay muchas otras veces que el paciente no lo tiene claro. Después de todo, creo que lo mejor que podemos hacer es relajarnos y dejar que las agujas hagan su trabajo. Y así, poco a poco, nuestro cuerpo vaya alcanzando la armonía. Espero que tengas un muy buen día, una mejor semana, pero sobre todo, una extraordinaria vida.